Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Bueno, Radio Coro, y por cierto que mi compañero Manuel Felipe Sierra, como buen coreano, está en Coro en estos días. Por esa razón, Radio Coro está cumpliendo 80 años. Pero con motivo de eso vamos a hablar de una serie de cosas que tienen que ver con la historia de la radio y con las circunstancias sobre las cuales en este momento se mueven. Es sabido que la primera emisora fundada en Venezuela fue la estación Aire en el año 1926 y que duró muy poco tiempo, auspiciada por la familia Juan Vicente Gómez. Posteriormente, en 1930, nace la Broadcasting Caracas y en 1932 Radiodifusora Venezuela, que son en verdad las pioneras de la moderna radiodifusión. A la muerte de Gómez surgen emisoras en el interior que, más que radios comerciales, en una nación todavía con rasgos rurales, se convierten en voceros sociales y culturales en sus regiones. Así comienza la expansión del medio radial. El 15 de marzo de 1937, un día como hoy, como les decía, se enciende el transmisor de Radio Coro, que a lo largo de 80 años, como dice su lema, ha sido la mensajera espiritual del pueblo falconiano. De esta manera también se convierte en la emisora número 60 fundada en el mundo. Su propietario, Roger Leiva, mantuvo la emisora durante muchos años y luego promovió Ondas del Caribe en punto fijo cuando la explosión petrolera provocada por la construcción de las refinerías de Amuay y Cardón. En los años 70, la emisora pasa a manos de José Guadalupe Polanco, locutor, productor y hombre comprometido con la radio desde corta edad. Ahora la estación está bajo la gerencia de sus hijos. El aniversario 80 de Radio Coro ofrece una oportunidad para analizar los cambios y la creciente importancia de las emisoras del interior. Una historia que ha corrido paralela con el acontecer social y político de Venezuela. Y para conversar sobre el tema nos acompaña Nelson Belfort, expresidente de la Cámara de Radiodifusión. Ahora vamos a la pausa, pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogv, y a través de la etiqueta #HoraClave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram Globovisión Piso Oficial para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Continuamos aquí en la hora clave y nos complace muchísimo recibir hoy a nuestro amigo y gran hombre de radio que es Nelson Belfort, no solamente él, toda su familia. Gracias. Y además Nelson estuvo del 2007 al 2011, ¿no? El presidente de la Cámara de Radio, o sea, unos 4 años al frente de la Cámara de Radio. Y justamente Nelson, lo que queríamos hoy era un poco profundizar para nuestros televidentes en lo que ha significado la radio en la provincia venezolana, con motivo, como tú escuchabas hace un ratico, que estamos hablando de los 80 años de Radio Coro. Sí, bueno, muchas gracias, Maki. Y bueno, sí, efectivamente, la radio en el interior del país ha sido muy importante, ¿no? O sea, porque realmente la radio, al ser, digamos, las ciudades más pequeñas, pueblos más pequeños, ciudades más pequeñas, de alguna manera es como más íntima, más cercana, está mucho más cercana a la gente, ¿no? Y entonces, por supuesto, la conoces, tiene personalidad propia del sitio donde está, pues a diferencia, digamos, de un canal nacional que, digamos, es de Venezuela, pero no es de Coro, digamos, ¿no? por recordar, pues obviamente, claro, Radio Coro, que es tan íntima. Entonces, Radio Coro tiene talentos coreanos, música particularmente coreana, habla de los problemas de lo que está pasando en la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, la gente la siente más cercana y lo siente como un canal precisamente para, además, hacer peticiones, tanto de música, de salud, salutaciones, en algún momento hasta, bueno, si alguien fallecía, se anunciaba, era por ahí, para avisarle a los familiares para que estuviesen al tanto de que había fallecido. O sea, era parte de su vida íntima, pues, ¿no? O sea, de su vida realmente relacionada, cercana. Y si había que hacer una denuncia, se hacía en la radio precisamente para que las autoridades estuvieran al tanto de lo que pasaba. Si había un hueco en la ciudad, si había un bote de agua, si se necesitaba... Y que la gente llamaba para todas las radios. radios. La gente llamaba desde para pedir una canción hasta... Desde pedir una canción para hacer una complacencia. Una o sea, complacencia, para decir, la complacencia. Exacto, para una enamorada, hasta, pues bueno,
falleció alguien, por favor, tenga al tanto de que falleció, porque, digamos, la prensa no era todavía no tenía tanta distribución y el alcance, pues, de las radios, particularmente en AM, que era, digamos, la banda en la que sonaban las emisoras del principio, te permitían, pues, tener un mucho mayor alcance, y si alguien no estaba en Coro, si no estaba en Punto Fijo o estaba en Maracaibo, hasta podía escuchar, digamos, el mensaje. Y la gente, bueno, se sintonizaba en eso Claro. y eso era, pues, la vida, pues, realmente en la radio. La radio te acompañaba, ¿no? ¿Cuál es tu caso? Así se llama este tuitero. La aparición de las FM ha restado intercomunicación entre regiones. Estas son más locales y no tienen gran alcance. Sí y no, ¿no? O sea, es una mezcla, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno hace radio de región, normalmente uno, digamos, tú puedes decir, bueno, yo soy una radio de Rubio, entonces tú sabes, te enfocas bien y haces programación de Rubio. En el momento que tú tienes una emisora de alcance de estado, entonces tú haces programación de estado, pues porque tú quieres sacar un provecho. Sí, claro. Si tú estuvieses en satélite, harías una programación No, tienes que satelital, ir un poco en nacional, función del perfil de tu público, claro. en función del alcance de ese Claro. medio, pues. La FM, yo diría que lo que se ha hecho un poquito menos íntimo de alguna manera es la gran variedad. Entonces, ahora ya no tienes Radio Coro y una que otra que esté alrededor, sino ahora tienes miles de radios. Claro. Entonces se hace muy difícil porque la segmentación se hizo tan grande que entonces ya no comparte, ya no llegas a la oficina después de haber escuchado el noticiero Claro. digamos, de Radio Coro, y entonces ya tú decías, bueno, ya sé lo que pasó, y todo el mundo comentaba exactamente lo que pasó en ese Claro. momento. ¿Sí? Bueno, mira ojo avisor, Maki, tú siempre tan profesional, esa dicción perfecta y ese garbo que te acompaña. Muchas gracias. Este no lo quería leer porque es un piropo, pero ahí me lo clavaron. Mira. Pero importante el feedback, con la o sea, radio, la con la radio. realimentación. Mira, te iba a preguntar, ¿cuál crees tú que ha sido, digamos, la época de oro de las radios de provincia? Porque no es un secreto para nadie que en este momento están pasando por muchísimos problemas, desde problemas de limitaciones de contenido hasta problemas económicos graves, ¿no? Claro. Bueno, época de oro yo diría que, bueno, los 70 en general, ¿no? 80 probablemente. Inclusive empezando en los 90 todavía eran bastante buenas, ¿no? En el sentido de que, bueno, primero que la sintonía siempre ha sido muy grande, a pesar, digamos, de la aparición de la televisión y de la popularización de la televisión, la radio siguió teniendo, digamos, la intimidad, porque de vuelta, tú tenías unos canales grandes, tipo Venevisión, Radio Caracas Televisión, que tenía 44 repetidoras a nivel nacional cada una, y bueno, tenía cobertura nacional, pero no te hablaba del problema de coro. No le daba tiempo, me explico. No, en cambio, y el coreano a lo mejor dice, consumía 70% cosas locales, 20% nacionales, y qué sé yo, un 10% Claro, y a nivel local la gente internacional. crea una intimidad, Claro, obviamente, ¿no? y te servía la denuncia, ¿no? Claro. Entonces, digamos, esa época fue muy buena, por un lado. Por otro lado, siempre hubo regulaciones en general en Venezuela para que no hubiesen demasiados encadenamientos, lo cual produjo algunas cosas malas, pero cosas muy buenas, que fue eso, pues que permitió hacer una radio bien robusta a nivel local. Liliana Peña, excelente que dediquen el programa de hoy a la radio del interior, llena de talento y creatividad. Somos gente de radio. Bueno, yo creo que todos somos gente de radio, Claro. porque en algún momento hemos hecho radio y bueno, y seguramente lo volveremos a hacerla. Claro, pero... y te permitía el tema de la localidad, de la localización. Tú tenías una emisora en Zulia que de repente desde octubre hasta diciembre ponía solo gaitas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿dónde se puede hacer eso? En Maracaibo, Hablando de en eso, el Zulia, fíjate, ¿no? le escuché el otro día, leí el otro día de un hombre de radio muy talentoso que decía, bueno, es que la radio no está formando sino deformando, porque antes el centro de la noticia y la gente justamente, sobre todo la gente de provincia, pues se informaba y podía conectarse con el mundo a través de recibir información. Y en este momento lo que ha derivado es un poco hacia el entretenimiento solamente, que también es una función de los medios, ¿no? Bueno, ese tema tiene varias dimensiones. O sea, yo creo que mucho más está deformando ahorita las redes sociales, porque precisamente no tienen la credibilidad que se gana con mucho tiempo, con experiencia. O sea, yo conozco a Maki, entiendo el programa de Maki, tengo tanto tiempo escuchándola que de alguna manera te tengo confianza. O sea, sé que tú vas a hacer el filtrado y el trabajo suficiente para decir cuando baja una noticia al aire, para creerte. Cuando vas a redes sociales, no, porque sí, hay millones de gente que está informando y entonces te da el problema de la credibilidad. Como yo he dicho siempre, eso es como territorio comanche. Exactamente. Ahí, Entonces, bueno.
cada vez que recibes una información tienes que validarla tú. Antes me ayudaba Maki y me hacía, ¿me entiendes? Me ayudaba a filtrar esa cantidad de información y cuando yo me sentaba, me siento a ver tu programa, estoy filtrado, no con las redes sociales. Ahora, lo que ha pasado con la radio en cierta manera es que el mismo tema económico ha dado problemas, porque el problema es que para la radio es mucho más económico, técnicamente hablando, poner música que poner un noticiero, porque un noticiero implica periodistas, necesita reporteros, necesita equipos, otros recursos, unos recursos, y eso lamentablemente ha mermado y ha llegado a los niveles en que no se puede poner noticias, tanto por el riesgo que significa desde el punto de vista político, como por el tema económico. Carlos González, la radio AM en provincia sigue muy cercana a su pueblo. Esto es interesante. ¿Cómo ha sido la evolución? Porque sabemos que la radio AM toda la vida ha sido radio, la primera, pues, y toda la vida ha sido importante en provincia. ¿Pero qué pasa con el FM? No, o sea, lo que pasa es que Venezuela tuvo la fortaleza, bueno, con la AM la fortaleza de que la FM entró muy tarde. Realmente la FM empezó a entrar en el año 88, cuando en otros países en los 70 ya había FM instalada. Entonces, finales de los 80, casi entrando a los 90 es que empiezan las FM. Entonces, la radio era muy robusta, la AM tiene la ventaja de tener gran alcance, o sea, tú escuchas una emisora aquí en Caracas, le escuchas en La Guaira perfecto, y una de Maracaibo le escuchas en punto fijo perfecto, digamos, por su característica técnica. La FM tiene la ventaja que se escucha mejor desde el punto de vista de calidad de sonido, porque fue diseñada para un tiempo después, pero tiene problemas, digamos, de cobertura. La FM sigue ganando hoy en día, de hecho muchas AM han apagado por el tema bueno, primero de costos, porque digamos las plantas transmisoras de alguna manera requieren equipos mucho más grandes, más costosos, terrenos mucho más grandes. Y no solo eso, sino que además inclusive antes un terreno que estaba en la mitad de lechería era una salina mala, y ahora ese terreno donde está la antena transmisora vale una fortuna, porque vale más desde el punto de vista inmobiliario que de lo que vale de radio. Y bueno, y no hay economía para tantas emisoras. Mira, Miguel González, saludos de Radio Carora, AM 640. Recuerdo mucho a mi amigo Nelson Padre. Sí, claro. También yo recuerdo mucho a tu papá. Mira, tú mencionabas las redes sociales. Las redes sociales que han sido un boom tremendo, que no termina. Que cada día tienen una vitalidad increíble. ¿Tú crees que eso ha ayudado a la radio o le ha presentado problemas más bien? Bueno, yo creo que hay como una especie de rebote de la información de uno a otro, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, las redes sociales recogen muchísima información y ahora los ciudadanos se han convertido en reporteros, pues, ¿no? Entonces, si esa información rebota a la radio o al medio de comunicación, digamos, le puede recoger, filtrar, investigar, ¿ok? Y volverlo a sacar tanto en su medio común como en las redes sociales, lo cual hace que haya como una especie de rebote entre la capa de medios de redes sociales y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación tradicionales. Los mismos medios de comunicación tradicionales, también la radio y la televisión, los diarios, prensa escrita, todos han de alguna manera migrado hacia el mundo de la digital, ¿no? Claro, y bueno, por ejemplo, las redes sociales nos están dando feedback inmediato, nos están dirigiendo el programa con base precisamente a lo que la gente quiere escuchar. Entonces se hace más cercana a la radio. Aquí tenemos ayuda, ¿no? Claro que ayuda. Aquí tenemos una última, porque ya se nos acabó el tiempo, Nelson, lástima, porque la verdad que está buenísima esta conversación. ¿Qué innovación, cuál es tu caso, qué innovación podemos esperar de la radio? Ya un poco para cerrar. Bueno, ya hay tecnologías que digamos que básicamente optimizan el uso del espectro radioeléctrico. O sea, la ventaja de una radio es que tú pones una radio y técnicamente lo pudieran escuchar los 5 millones de habitantes de Caracas de una sola vez, y a costo cero para el radioescucho, pues no necesitas internet, equipos, nada de eso. La digitalización permitiría que el mismo pedazo que tenemos de una radio, donde hay, por ejemplo, una FM hoy en día, pudiesen caber 4 con la misma calidad o 5. ¿Okay? Entonces, si tú puedes hacer eso, puedes mejorar calidad, puedes transmitir data, puedes transmitir la fotografía del artista que está sonando, la canción, el tráfico, el reporte de tráfico, o sea, toda esa cantidad de información que te permite a ti de alguna manera informarte. Y además, si tú tienes ahora el tema de las redes sociales, la mensajería celular, tú pudieras decir, mira, cuando venga el programa de Maki, vibra. Entonces, cuando Maki hable, el teléfono vibra. O sea, toda esa digitalización te permitiría de alguna manera hacer pues más adaptable pues
customizable, no sé cómo se diría, Claro. adaptable, digamos, el medio hacia ti. Y entonces tienes la masividad de un medio de comunicación tradicional con la personalización, digamos, en las redes sociales. Magnífico, Nelson. Muchas gracias por Ok, haber estado aquí con por nosotros, favor, no, Nelson gracias por la Belfort, invitación. querido amigo. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final. Mira, aquí tenemos gente de todas partes del país escribiéndonos precisamente por este programa que tenemos nosotros exaltando hoy el papel de la radio de provincia con ocasión de los 80 años de Radio Coro. Marbella Lozada, saludos desde Quibor. María Rebolledo, saludos del Estado Aragua, Radio Universal. Roque Juan Peñalver, saludos desde Única 88.7, la emisora que está al lado de tu Cupido Guárico con sus problemas y alegrías. Pa'lante, así decimos nosotros, siempre. Pa'lante es para allá, como decimos en criollo. Miguel González, saludos desde Radio Carora, AM 640. Recuerdo mucho a mi amigo Nelson Padre, también lo recordamos, dijimos. Carlos González, la radio AM en provincia sigue muy cercana a su pueblo. Y Víctor Campos, felicitaciones, un programa muy visto y de mayor sintonía en Carabobo. Mil gracias, eso nos encantó. Bueno, tenemos ahora a Jordán Polanco y justamente es director de Radio Coro, la homenajeada en el día de hoy. Y se pudiera catalogar la historia de Radio Coro dividida en dos partes. La primera parte, los primeros 40 años, bajo la dirección de don Roger Leiva, su fundador, donde le dio participación a la mayoría de los artistas regionales y nacionales, y la segunda parte, que empieza desde el año 1976 con la adquisición por parte de José Guadalupe Jordán Polanco, nuestro padre ya fallecido, que se inicia la refundación, pudiéramos hablarlo así, de Radio Coro en los últimos 40 años. Radio Coro actualmente tiene su concesión vencida desde hace 6 años, a pesar de las múltiples gestiones que se ha hecho entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pero de los cuales no hemos recibido respuestas. Se está canalizando a través de la Cámara Venezolana de Industria de Radiodifusión. No solamente nosotros, sino aproximadamente más de 300 emisoras estamos pasando por la misma situación de nuestra concesión vencida. A través de la Cámara, a través de nuestra presidenta, la doctora Elsa Carbone, se están haciendo todas las gestiones posibles para que no solamente Radio Coro obtenga de nuevo su concesión, sino la mayoría de las emisoras del país. Por ser una emisora M, pues bueno, somos de las pocas que hemos sobrevivido a la avalancha que ha significado la aparición de las FM ya hace aproximadamente 18, 19 años, aproximadamente 20 años en el ámbito radial del país. Radio Coro, sembrada en el corazón de los falconianos, posee uno de los mejores equipos de la radiodifusión AM del país. Nos hemos mantenido en las pocas emisoras AM del país que aparecemos en el primer lugar de sintonía. Somos yo creo que las pocas ciudades donde todavía la AM se mantiene por encima en sintonía de la emisora FM, podemos catalogar que es Radio Coro en la ciudad de Coro, en el estado Falcón. Bueno, muchas gracias por ese contacto desde allá. Bueno, y es que el tránsito de la radio por la historia de este país ha sido hermoso y a veces hasta heroico. Y es que la masificación de la radio ya era un hecho, o al menos en Caracas, en la década de los 40, surgen programas que tienen buenos niveles de aceptación. El béisbol y el boxeo comenzaban a transmitirse por la radio y aparecen las radionovelas cubanas, porque Cuba estaba mucho más avanzada en radio que Venezuela. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez impide la transmisión de las radionovelas, ya que algunas de ellas tenían un fuerte contenido social. Más adelante la radio se vio en peligro de nuevo, aunque por otras razones, cuando aparece la televisión venezolana en 1952, porque muchas de las empresas preferían no invertir en el sector por la disminución de la audiencia. Pero en la década de los 70, la radio se había logrado recuperar debido al uso del radio en los vehículos. La radio es un medio muy económico, bueno, aunque ya nada es económico. No obstante, comparativamente con otros medios, lo es, y no solamente para quienes la disfrutan escuchando, sino también para aquellos que la producen. La radio al comienzo fue portátil y actualmente podemos contar con la posibilidad de poder disfrutar de ella desde nuestro teléfono móvil.
En los últimos años se ha popularizado el concepto de la radio en línea, online, que no utiliza la misma tecnología y forma de difusión porque se accede mediante una conexión a Internet. La radio es también un espacio para la comunicación alternativa, es un instrumento de tecnología informativa y cultural, el cual permite motivar a los alumnos en cuanto a la lectura y su comprensión, además de ser un espacio integrador en la escuela de docentes, padres y representantes, así como a la comunidad en general adyacente a los planteles. Pero lo interesante es que sobre todo en provincia ha sido un factor integrador de la sociedad, une a las poblaciones y ha sido un vehículo dinamizador de las relaciones sociales, aparte de que ha servido de estímulo para la movilidad social, porque motiva la creatividad e influye en la adecuada orientación de la opinión pública e impulsa el desarrollo y el progreso en suma, pues. Por eso y sobre todo en la era de la información y siendo la radio uno de los medios de comunicación masiva por excelencia, eso implica una enorme responsabilidad. Esa es la clave. Buenas noches.